Ahora, sí. Como decía, otro título, ¿eh? Otro título. La semana pasada era Me fío y ahora la contradicción de Cristo. Muchas veces yo y algunos de nosotros, tal vez todos, hemos llegado a la conclusión y hemos dicho, yo quiero parecerme lo máximo a Cristo. Yo quiero conocerlo, pero yo quiero, si es posible, hacer imagen de él, a reflejar todo lo que es Cristo. El peligro de querer ser como Cristo y de conocerlo es que Él es insuperable, es imposible que nosotros seamos igual que Él. No le llegamos ni le llegaremos, ni como se suele decir, a la suela de sus zapatos. Pero yo quiero ser igual que Él. El problema es que cuando investigo cómo es, cada vez que me acerco más a Él, yo digo, yo sería incapaz. Pero no, podemos por lo menos intentarlo. Y es donde venimos hoy, porque en esta semana y sobre todo en estos últimos días, me ha mostrado una faceta suya que, aunque muchas veces la he leído, hasta ahora no he llegado a comprender hasta qué punto ha llegado él de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Voy a intentar ser corto, pero voy a intentar explicarlo, porque es tremendo. Bueno, os voy a poner en situación. Las semanas últimas de nuestro Señor Jesús fueron intensas. Fueron intensas no para nosotros, fueron intensas para Él. Y yo no me imagino esa semana qué es lo que Él sentía desde el momento que entró triunfante o que entró en Jerusalén, aleluya, aleluya, hosana, que parecía que todo iba a ser de maravilla Él sabía que no, él sabía que a partir de entonces la cosa se iba a complicar y se le iba a complicar a él porque él estaba viendo lo que él iba a pasar. Iba a pasarlo además porque él quería pasarlo por nosotros. No voy a hablar de eso, de verdad, no voy a hablar de eso. Pero voy a hablar de una noche, de un momento en el cual dice la palabra que sudó sangre. ¿Qué sufrimiento más grande tenía que estar pasando él en Getsemaní? Y él está reflejada la oración de Getsemaní, cómo él rogaba y le pedía al Padre, decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Imaginarse lo que él estaba viendo, lo que él ya sabía, pero ya lo estaba experimentando, ¿vale? Y él estaba en esos momentos pidiendo por él, como haríamos cualquiera de nosotros. A ver si soy capaz de centrarme y os hago ver. Pero también en esos momentos, en el Evangelio de Juan, también en ese tiempo, en ese sufrimiento, él hace una cosa que a mí me ha dejado pasmado.
porque estando suplicando por él, viendo lo que tenía, él llegó a un momento que dijo: Padre, que se haga lo que tú quieras, en tus manos me encomiendo, y sigue para adelante, sigue para adelante. Ya él puso todo el sufrimiento, todo lo que se le venía encima. Él llegó al momento que él estuvo rogando porque el Padre, si era posible que pasase ese trago, que vaya lo que se le venía. Pero él llegó un momento en que dijo: bueno, yo ya se lo pedí a mi Padre, me pongo en tus manos, confío en ti y sé que tú vas a hacer lo mejor para bien, ¿vale? Muchas veces leemos, en esta semana salió en una conversación, salió el tema de todo lo que nos acontece es para bien, ¿no? Y nosotros salió ahí para bien, pero ¿para bien de quién? ¿Vale? Entonces, él sabía que el sufrimiento para él no era para bien, porque iba a sufrir, pero sí sabía para quién era el bien. El bien era para la voluntad y para lo que Dios Padre tenía. Él sabía que si no pasaba por eso, ni tú ni yo hoy estaríamos aquí. ¿Vale? Pero en esos momentos más dolorosos, en esa semana, oye, Cristo se olvidó de él porque ya estaba puesto en las manos de su Padre y él sabía que el Padre iba a hacer lo mejor. Aunque sea con sufrimiento, pero era lo mejor para él, lo mejor para ti y para mí. Y llega Juan 17. ¿Sabéis cuál es Juan 17? El título es la oración intercesora. Oye, mira, Jesús con todo lo que tenía encima, se olvidó completamente de él, pidió e intercedió por sus discípulos, o mejor, por sus amigos, como él decía: ustedes sois mis amigos, por sus amigos, pidiéndole y rogándole no que él no pasase ya por lo que tenía que pasar. No, él dijo: lo que tengo que pasar en las manos de Dios, el Padre sabe lo que es y estoy confiado que Él va a obrar y va a hacer lo que tenga que hacer, aunque yo no lo entienda, aunque Él sí lo había entendido. Pero no es el momento. Yo voy a pedir por mis amigos, que también les queda que sufrir, que no va a ser todo jaja y jiji. Y él dijo: Padre, como vamos a leer ahora, yo te pido por mis amigos, por el otro. Por mí ya no te pido más, ya te he pedido todo lo que, y ya he puesto mi confianza en ti, y ahora voy a pedir por ello. Vamos a leer algunos versículos de Juan 17, porque no lo voy a leer entero, para que veamos qué es lo que ocurrió ahí, qué es lo que estaba haciendo. Cristo se había olvidado de él y había empezado a pedir por sus amigos, por esos 12, por esos 500 todavía que había por allí, pero vamos a ver después más todavía. Y vamos a leer en Juan 3:17 algunos versículos salteados y después lo comentaré así de pasada. Dice Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 12. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has confiado. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Me parece que este es el 11, es el 12. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has confiado. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal.
Versículo 20. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por tus palabras. Por las palabras de ellos. Por sus palabras. Hasta ahí, eso solo. Lo general de toda esta oración es que él sabía que había estado con ellos y que él los guardaba. Él los protegía. Él los cuidaba, él los consolaba, pero sabía que él se iba a marchar. Y él empieza y sigue pidiendo por ellos, diciéndole, no te ruego que los quites del mundo, no los vas a poder quitar del mundo. Él sabía que sus amigos, sus discípulos iban a sufrir. Él sabía que iban a pasar por persecución. Él sabía que no lo iban a tratar bien. Él sabía que iban a pasar por enfermedades. Él sabía que iban a tener problemas, mucho más ahora que antes, porque ahora ellos estaban con Cristo y Cristo sabía lo que iba a pasar. Y a él no se le ocurrió olvidarse, sino que Cristo le decía al Padre, yo sé que tú no lo puedes quitar del mundo, no es eso. Yo sé que ellos van a tener que sufrir, pero yo te pido que tú los guardes, que tú estés con ellos, y eso se cumplió y se cumple. Dios sabe y nos cuida. Él sabe lo que estamos pasando, sabe lo que hemos pasado y sabe lo que vamos a pasar, que nosotros no lo sabemos, ni nos lo podemos imaginar. Pero Jesús sabía las situaciones que tú y yo íbamos a pasar. Vamos a pasar y tendremos que pasar en nuestras vidas. Y a él solamente no se le ocurrió, él no se acurrucó en un rincón para que lo entendamos llorando por lo que él sabía que iba a pasar. No, él dijo, Jesús, Padre, yo sé lo que ellos van a pasar. Yo sé que su vida no va a ser vida de color de rosa. Ellos no lo saben. Pero yo te ruego que tú no los dejes. Yo te ruego que tú además los cuides, que tú los bendigas. Pero ¿hasta dónde ha llegado el amor y la intercesión que Cristo hizo? Que no se conformó solamente con los que tenía cerca. Fíjense lo que dice el versículo 20. Pero no ruego solamente por estos, por los 12, por los que se reunían con ellos, por los que estaban a su alrededor, sino también por los que han de creer en mí por sus palabras. Cristo, en esos momentos tan dolorosos que estaba pasando, que sabía que iba a pasar, pidió e intercedió por ti y por mí. Muchas veces yo he pensado cuando leo esta porción, qué privilegio tuvieron los 12 y todos los que estaban con el Señor. Estaba orando por ellos. Pero ahora llega el versículo 20 y dice, David, que tú todavía no te has enterado. Que yo no estaba intercediendo solamente por ellos. Yo me estaba acordando de tu nombre, de ti,
y de mí. Porque Él sabía que tanto tú como yo tendríamos que pasar por situaciones impensables. Él sabía que tú y yo sufriríamos por su nombre. Él sabía que iban a hablar malamente de nosotros. Él sabía que padeceríamos enfermedad. Y no enfermedad, por así decirlo, sino vaya a veces por donde tenemos que pasar. Sabía que íbamos a sufrir, sabía que íbamos a pasar dolor, sabía que todos los de nuestro alrededor sufrirían también con nosotros. Y aún sabiendo Él lo que Él iba a pasar en esa cruz, Él se acordó de ti y de mí. Y Él hizo algo impensable. Intercedió al Padre, al único que puede sacarnos de esas situaciones, al único que puede librarnos de la mano del enemigo, al único que nos puede librar del dolor, al único que puede hacer grandes milagros en nuestras vidas, a Dios Padre. Y Él le dijo, lo que me vaya a pasar a mí, en tus manos está. Yo confío en ti y sé que es lo mejor. Pero acuérdate, no me mires ahora a mí. Porque yo quiero que te acuerdes de Manuel, de Andreina, de Manuel, de Isabel, de Milagro, de mi mujer, por ejemplo, que de Milagro suena muy malamente, de Rafael, de Margarita, de Enrique, de Isma, de Cecilia, de Juanmi, de todos los que estamos aquí, de los que no. Él se acordaba de mí, de David. Digo, ay David, tú no sabes lo que te espera. ¿Que vas a recibir bendiciones? Sí. ¿Que vas a recibir sufrimiento? Sí. ¿Que vas a recibir dolor? Sí. Pero Padre, a pesar de todo esto, yo quiero que tú no los abandones, sino que estés con ellos. Cuando yo leía esto, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? ¿Sabéis qué es lo que él estaba haciendo? Intercediendo. ¿Sabéis qué es un intercesor? Pues un intercesor, bueno, yo lo tengo puesto aquí en la pantalla, pero lo leo ahí. Ponlo. Un intercesor es alguien que se pone en medio para pedir, defender o mediar a favor de otra persona. Jesús se puso en medio. Se puso ante Dios para pedir, para defender, para mediar a favor de ti y de mí. De ti y de mí. Quería explicar un poquito lo que era un intercesor. Y claro, si yo me quiero parecer a Jesús, no me voy a parecer solamente en lo bueno. En todo, ¿no? ¿Es así o no?
No decimos yo quiero ver como tú ves, yo quiero sentir como tú sientes, yo quiero hacer como tú haces. Yo eso lo he dicho y lo he orado muchas veces. Pero yo quiero ser un intercesor. ¿Sabéis que la principal cualidad del intercesor no es eso? No es pedir, defender o medir a favor de otra persona. Es el negarse a sí mismo por la otra persona. Es el dedicar tiempo por la otra persona. Es defender a otra persona. Es pedir no por mis necesidades, que no digo que no, que hay que pedirla, pero el intercesor, lo que Cristo estaba haciendo es pedir por otro, por nosotros. Él se negó a sí mismo. Si yo quiero ser como Él, yo tengo que negarme a mí. Pero negarme a mí por ti. Y por ti. Y por ti. Y por todos los que tengo alrededor y todos los que yo veo que necesitan. Que a lo mejor yo necesito más en estos momentos. Pero no me tiene que importar porque yo lo pongo en las manos de mi Señor. Y en un momento que está puesto en las manos de mi Señor, yo tengo que hacer como hizo Cristo. Interceder por ti, que a lo mejor lo estás pasando mal. Por ti, que te ha venido todo malamente. Yo confío que el Señor, yo necesito, pero está puesto en sus manos ya. Pero yo sé que tú necesitas, yo tengo que interceder por ti. Eso es lo que Cristo quería de nosotros. Eso es lo que Él nos mostró a cada uno de nosotros. Porque además esto es recíproco. No sé si me ha salido bien la palabra. Porque lo que yo hago y pido por ti e intercedo por ti, tú lo vas a hacer por mí también. O deberíamos de hacerlo. ¿Me entendéis o no? ¿Me entendéis? Pues ahora nos vamos a ir a otro caso. Este sí lo vamos a leer. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, desde el versículo 6 hasta el 17. Como sabéis que a mí me gusta leer, lo voy a leer para que ustedes, si podéis, lo leéis y si no, escucháis. Porque esto es un caso tremendo. Lo está narrando cuando Pedro fue encarcelado por Herodes, cuando lo iba a matar, estaba en un bujero, custodiado, guardado para que no se escapase, sabiendo que por la mañana siguiente iba a morir. Fíjate la situación. ¿Estáis en esa situación? Cuatro grupos de soldados guardando ese bujero para que no saliese, sabiendo que al día siguiente iban a morir. De ahí no se libraba nadie, si no fuese porque Dios hiciese un milagro. Qué situación más complicada, ¿eh? Pues vamos a leer. Pedro,
La noche anterior al día en que Herodes le iba a juzgar en público, estaba durmiendo entre dos soldados y sujeto con dos cadenas, mientras uno de los centinelas custodiaban la puerta de entrada de la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y un resplandor inundó la celda. El ángel, golpeando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel añadió: ajústate la túnica y átate las sandalias. Hecho esto, el ángel le ordenó, además, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras él sin saber con certeza si lo del ángel era real o no. A él le parecía todo un sueño, habiendo pasado el primero y el segundo cuerpo de guardia. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió sola ante ellos. Ya en el exterior avanzaron por una callejuela y sin más el ángel desapareció de su lado. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Qué es lo que se esperaba esa mañana? Yo creo que el pueblo se estaba hasta preparando diciendo: vamos a descansar que mañana Pedro se acabó. Vaya espectáculo, vaya lo que estaba preparado. Y dice, y todo lo que el pueblo judío esperaba. Mientras cavilaba de estas cosas, llegó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Había allí muchas personas reunidas y orando. Pedro llamó a la puerta del patio. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta, corrió al interior para avisar que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron: será su ángel. Mientras tanto, Pedro continuaba llamando y cuando abrieron la puerta le vieron, se quedaron atónitos. Pedro, haciendo una señal con la mano para que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les pidió que hiciese saber a Jacobo y a sus hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. ¡Qué milagro! A ver si me puedo poner gafitas. ¡Qué situación! Había ocurrido un milagro de algo imposible en esos momentos, que no cabía en ninguna cabeza, ni siquiera en la de Pedro. Algo que estaban todo el pueblo. Herodes estaba gozándose. ¡Ay, qué bien yo voy a quedar! El pueblo estaba, ¡qué bien! Que nos lo cargamos, que vamos a quitar a Pedro del medio ya. Que no había salida. 4 puestos de guardia, soldados, delante y detrás, en la ventana, en todo sitio había soldados. Esto es imposible. Pedro tiene que morir. Y Pedro va a morir. En medio de todo eso, aparece un ángel. Pom, pom, pom. Esto es un sueño. Según Pedro, esto es un sueño. Esto no puede ser real. Dios lo libró. ¿Sabéis qué ocurrió ahí? Un milagro. Un milagro. Yo pensaba en esto y digo, ¿cómo es posible que Dios haya hecho este milagro? Sería lo mejor, porque Pedro era un monstruo. ¿Sería ese milagro lo hizo Dios porque Pedro estuvo con Cristo y aunque lo negó, después se hizo un gran hombre de Dios? ¿Sería por las cosas buenas, por la entrega de Pedro? ¿Sería porque Dios estaba ya harto de Herodes y dijo, ahora te vas a enterar tú?
tú no vas a matar a Pedro y además yo lo voy a liberar. ¿Tú qué pones? ¿4 cuerpos de guardia? Para mí eso no es nada. ¿Sería por eso? No. En medio de toda esta narración hay un versículo que he procurado leerlo rapidito. Porque yo digo, ¿a qué viene este versículo aquí? Con todo lo que está ocurriendo alrededor. ¿Sabéis cuál creo yo que fue la causa por lo que Pedro fue liberado de la cárcel y de la muerte? Versículo 12 del capítulo 12 de Hechos. Fíjate lo que estaba pensando Pedro, que venía por esas callejuelas, corriendo, escondiéndose, diciéndose: mientras cavilaba estas cosas, llegó a casa de María. Bueno, en la revisión del 60 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hasta aquí, pues vale. Estaba huyendo y llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Oye, se libró porque llegó a casa de María, se pudo esconder hasta el día siguiente, que salió para que no lo viesen. ¿No? Eso es lo que yo pensaba, a lo mejor, o podíamos pensar. Pero fíjate el versículo este. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde en la casa, esa noche, no sé si era lunes o era martes, o era jueves, o era viernes. Esa noche, en la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, que a lo mejor era una casa chiquitita o era una casa grande, no lo sé, ni me importa. Ni me importa de quién era la casa. No me importa si era la madre, María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre. No me importa. No me importa si estaba en alto, si estaba en bajo. Ni a mí le importaba ni le importaba a Dios. No fue porque su casa estaba en El Paso, no. ¿Sabéis por qué fue? Donde muchos estaban reunidos orando. ¿Sabéis qué ocurría en esa casa? Eso era por la noche. A lo mejor había empezado al mediodía, cuando Herodes dijo: ¡sí! Preparad todo para mañana que me voy a cargar a Pedro. Entonces en casa de María empezaron a reunirse 1, 2, 3, 10, 20, 30, no lo sé. Mucho. Y ahí empezó eso mucho a orar o interceder por Pedro. Ahí muchos se reunieron y cada uno individualmente, pero allí juntos, se convirtieron o siguieron siendo intercesor. Alguien que se pone en medio para defender o mediar a favor de Pedro. De Pedro.
ahí había muchos que, aunque tenían problemas, o creéis que no tenían problemas, muchos a lo mejor pensaban, uy, yo voy a caer Pedro, mañana vienen a por mí. Muchos decían, yo no tengo ni qué comer. Si desde que este ha aparecido por aquí, Pedro, me están siguiendo más todavía porque yo lo he escuchado y creo en ese Jesús o en Jesús. No lo voy a degradar. En Jesús. Muchos estarían pasando por enfermedad. Muchos venían cojeando. Algunos, no lo sé, eran ciegos. Algunos habían estado con Jesús y Jesús no lo había sanado. Tendrían ellos que pedir, pero esa noche la vista de cada uno de ellos estaba puesto en ¿quién? En Pedro. Esa noche no le estaban diciendo, Señor, que mañana vienen a por mí, Señor, que yo estoy sufriendo. No, esa noche ellos estaban diciendo, Señor, Pedro necesita que tú lo saques de la prisión. Señor, te pido que tú saques a Pedro y hagas un milagro. Señor, yo te pido por Pedro. Yo no, para mí no, yo ya tengo bastante con saber que tú estás conmigo. Pero hoy el que necesita consuelo es Pedro. Pero hoy el que necesita ser librado es Pedro, no yo. Hoy es Pedro. Eso es lo que dijo Jesús en la cruz, antes de la cruz y en la cruz. Eso eran los pensamientos. Ya no es lo que me vaya a pasar a mí, lo que yo tenga que sufrir, no. Ahora es David, aquel y los que vengan y los que han de venir. Pedro fue liberado ni por fuerza, ni por astucia, ni por lo bueno que Pedro era. No me cabe la menor duda que el secreto era que Dios había escuchado muchos que estaban reunidos intercediendo por Pedro. Lo voy a dejar aquí. Iba a seguir explicando el proceso de la intercesión, pero aquí se va a quedar. Porque es curioso. Pero aquí me voy a quedar. ¿Por qué me voy a quedar aquí? Cuando yo leía esto, pensaba en esta iglesia. Pensaba en esta iglesia. Yo decía, ¿cómo está creciendo? Y cuando uno está aquí y está viendo, dice, ¿cómo está creciendo? ¿Cómo el Señor está en medio de esta iglesia, de nosotros, bendiciéndonos? ¿Cómo está trayendo gente que lo están buscando y que lo necesitan? ¿Cómo están viniendo gente de otros países incluso? ¿Cómo el Señor está bendiciéndonos? Tanto personalmente como el Señor. Es que Dios está haciendo grandes cosas con esta iglesia. Pero el Señor me mostraba que Él no quiere solamente una iglesia victoriosa. Él no quiere que nos conformemos con todo esto que está ocurriendo en nosotros, con este crecimiento. No. Él quiere que seamos una iglesia intercesora. No me cabe la menor duda. Alrededor de todo esto que está ocurriendo en nosotros, está ocurriendo una necesidad de que intercedamos los unos por los otros.
Y yo dije, oh, eso es ahora, ¿verdad? Yo digo, eso es ahora. Uy, no. ¿Sabéis que la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, lleva años aquí? ¿Sabéis que tú y yo somos llamados a interceder, nos cueste lo que nos cueste? Y hoy en día el Señor está mostrando todavía muy claramente la importancia que es que intercedamos los unos por los otros. Pero no solamente que intercedan por mí, por mis necesidades, sino que tú intercedas también por mis necesidades. ¿Sabéis que todos los jueves la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por nombre sobre Marcos, hay muchos o pocos que se reúnen con el único propósito de interceder los unos por los otros? La casa de María no es pequeña, esta casa de María es grande. Caben 10, 5, 15 o 60 o 70. Yo quiero hacer un llamado hoy a la intercesión. Muchas veces yo he dicho, bueno, un jueves a las 8, tengo muchas ganas de ir. No pasa nada. Es una reunión de oración. Es mucho más, hermano, es mucho más. Y ahora vamos a ver por qué es mucho más. Es mucho más. Estamos llamados a interceder individualmente cada uno de nosotros. Pero esta iglesia está llamada a interceder en la casa de María. Porque en la casa de María se ven milagros. Porque en la casa de María hay consuelo. Porque en la casa de María hay amor. Porque en la casa de María hay intercesión. Porque en la casa de María, o en Renacer, hay todo eso. Un día a la semana. Porque los demás días lo hacemos nosotros, deberíamos de hacerlo en casa. Pero el jueves la iglesia se reúne para interceder. Decía que no iba, pero es que tengo que decirlo. Es que decía la contradicción. Fijarse en estos dos textos, la contradicción, y con eso ya voy a terminar. Dice en Hebreos 7:25, pues vive, Jesús vive, siempre para interceder por nosotros. O sea, que es que Jesús está ahora intercediendo por nosotros, vive para interceder por nosotros, por ti y por mí. Pero ahora en Juan 6:26 antes hay un versículo que me descolocó, que decía, ese día pediréis en mi nombre y no seré yo quien interceda ante el Padre por nosotros, por vosotros. Pero bueno, vamos a ver. Si me estás diciendo que tú estás en la presencia del Padre intercediendo y pidiendo por mí, ¿cómo ahora me dices que cuando ese día que estamos intercediendo, ese día pediré en mi nombre y no seré yo quien interceda ante el Padre? Aquí no me cuadra. ¿Cómo es que intercede? ¿Cómo es que
ahora Él está intercediendo por nosotros. Dice que no. ¿Sabéis por qué y cómo? Porque la que intercede es la iglesia. No eres tú solo individual, que sí, pero estos momentos, esta intercesión es la iglesia. Qué importante es que la iglesia en conjunto, 10, 15, 20, lo máximo posible, se reúna en ese momento para interceder. Porque cuando intercedemos como iglesia, el Señor intercede por nosotros ante el Padre. Por eso es importante que intercedamos como iglesia, por eso es importante que vayamos a la casa de María,